Buenos días. Es un placer estar aquí. Ya sabéis que llevamos unos días pachucho, pero bueno, así es la vida, ¿no? Las goteras hay que irlas arreglando con los años, y esto es así. Pero gracias a Dios, en esta mañana podemos estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y hace unos domingos, Pedro nos estuvo hablando o dando una introducción sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Y bueno, explicándonos algo de los 10 mandamientos, también nos habló, por favor, podéis poner ya nos habló de lo que era la ley, ¿no? La ley y todo lo que implicaba la ley. Y la verdad es que a lo largo de todos estos domingos, todos los que han predicado sobre los 10 mandamientos han hablado de la ley. Y bueno, está bien porque los 10 mandamientos entran dentro de ese plan de los mandatos de Dios, ¿no? Entonces, ya hemos escuchado mucho de la ley de Dios, pero hoy vamos a profundizar un poquito más, con la ayuda del Señor, en esa ley que el Señor dio. ¿Por qué, para qué y qué sentido tiene para nosotros como creyentes del siglo XXI? ¿Vale? ¿Qué veis en esa imagen? Hablad un poquito alto, ¿vale? ¿Cuántos de aquí conocéis la expresión estoy teniente? ¿Cuántos? Lo voy a preguntar otra vez, ¿vale? ¿Cuántos de aquí entendéis la expresión estoy teniente? Y ahora levantar la mano todos. Levantar la mano todos. Pero todos tenéis que levantar la mano. Todos. Todos. Es que he hecho una apuesta con mi mujer y así la gano. Que si no, no la gano. Vamos a ver. Pues la cuestión es que hoy tenéis que hablar un poquito más alto de lo normal. Si no, no os voy a escuchar absolutamente nada. Y si no os escucho, lo siento, pero no va a haber premio. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué veis aquí? ¿Un barco? ¿Sí? Carlos, ¿qué ves ahí? Habla fuerte, que tú tienes un vozarrón. ¿Por qué? Levitando, ¿por qué? Te has ganado uno, ¿eh? Solo por hacerme caso. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho? Una ilusión. Ah, amigo. Amigo. Tú lo querías, ¿eh? Tú lo querías. Por eso tú fuerte. ¿Vale? Pues muy bien. Lo que vemos ahí parece que un barco está por encima del agua, ¿verdad? Pero en definitiva es un espejismo, una ilusión óptica. Se llama una fata morgana, ¿vale? Y es muy curioso, porque no solo nos pasa en las cosas físicas, sino también que nos pasa en las cosas espirituales. Y yo cuando estaba pensando sobre la ley de Dios, pensaba, pues creo que vemos muchos espejismos cuando hablamos con relación a la ley de Dios. Nos imaginamos cosas, ¿vale? Cosas que en realidad no lo son. Y fijaros, hay 3 grandes grupos de visiones cuando hablamos de la ley de Dios. Por un lado, hay algunos que dicen que tenemos que seguir cumpliendo la ley de Dios, porque si no, no somos salvos, no somos creyentes, ¿vale? Hay un cumplimiento total y absoluto de la ley si queremos ser salvos. Hay otros que dicen que, bueno, no hay que cumplir la ley de Dios para ser salvos, pero sin duda alguna hay que cumplir alguna ley, ya sea la ley de Moisés o ya sea la ley de cualquier hombre, para manifestar que nosotros como creyentes somos maduros. Es decir, que el cumplimiento de la ley, cualquier tipo de ley en la Iglesia, manifiesta la santidad, la madurez y la consagración de la persona. Y hay otros que consideran que, obviamente, somos salvos por fe, y amén, eso es verdad, ¿no? Pero por cuanto somos salvos por fe, ya no tenemos que manifestar ninguna cosa,
podemos vivir como nos dé la gana. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Y creo que muchos creyentes nos hacemos imágenes engañosas, ilusorias, irrealistas de lo que es la fe, lo que Dios quería marcar con la fe. Y realmente esas imágenes que nos hacemos no concuerdan con la realidad de lo que nos transmite la palabra de Dios. Porque realmente vemos que esas imágenes que nos hacemos nosotros van marcados por la enseñanza que hemos recibido en muchas ocasiones, por la apreciación que tenemos o por el bagaje que nosotros hemos vivido como creyentes. Y entonces, más que cumplir ese plan de Dios que nos transmite la palabra, pues cumplen una satisfacción personal de lo que nosotros entendemos y creemos que tenemos que hacer, pero no concuerdan con la realidad de lo que transmite la palabra de Dios. Y en esta mañana, pues, vamos a profundizar en esa visión, en ese propósito, en ese objetivo que Dios tiene con la fe, no tanto pensando en el bagaje que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida como creyentes, sino en lo que realmente la palabra de Dios nos transmite, ¿vale? Para poder poner un punto de vista correcto con relación a la ley de Dios. Ahora, no penséis que este problema que tenemos nosotros con la ley de Dios es un problema de la Iglesia del siglo XXI. Es un problema que han tenido a lo largo de todos los siglos desde la Iglesia primitiva. Y ya Pablo iba dando algunas pinceladas en sus cartas sobre este problema de los judaizantes, de aquellos judíos creyentes, cristianos, que consideraban que había que cumplir la ley de Moisés para poder ser salvos, ¿no? No solo da esas pinceladas, como digo, sino que de una manera maravillosa escribe toda una carta a los hermanos en Galacia para poner los puntos sobre las íes de lo que implica la ley en la vida del creyente, al margen de la fe de Dios. Y vemos ya en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3, cómo le dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que averiguo de vosotros, o que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habéis terminado ahora por la carne? ¡Fua! ¡Oh Gálatas insensatos! Pero, tíos mendrugos, ¿qué habéis hecho en vuestra vida? Pensad un momento, no seáis insensatos. Ved de qué manera vosotros habéis sido creyentes. ¿Habéis sido creyentes por las obras que habéis hecho? ¿Habéis sido creyentes por la ley que habéis cumplido? ¿O habéis sido creyentes por fe en la obra que Dios ha hecho para vosotros? ¿Habéis sido creyentes por algún camino especial que habéis tenido? ¿O por el poder del Espíritu Santo que ha obrado en vuestras vidas? ¿Tan insensatos sois? ¿No tenéis juicio? ¿Sois tan inmaduros? ¿Habéis caído como creyentes de entender y pensar realmente la obra que Cristo ha hecho en vuestras vidas? Y les dice: sois unos pobres ignorantes. Sois unos pobres ignorantes porque, habiendo experimentado la transformación de Dios en vuestra vida, ahora queréis volver a las cosas pasadas, que a lo largo de los años y de los siglos nos ha demostrado que no sirve para nada. ¡Fua! Las palabras que Pablo le dice a los hermanos en Galacia son muy fuertes. No estáis entendiendo la obra de Dios y cómo Dios ha obrado en vosotros a través de Cristo. Y no solo enfrenta esa situación haciéndoles reflexionar sobre lo que la ley ha sido para ellos y la fe ha sido para ellos, sino que les pone directamente en línea de lo que implicaba la ley en la vida del pueblo de Israel y, por extensión, lo que implica la ley en la vida del creyente, en la iglesia primitiva
y en nuestra iglesia en el siglo XXI. Y fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. En algunas traducciones dice nuestro tutor. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Fijaros cómo le da el sentido de lo que implica la ley en la vida del creyente. Ayo. Tutor. ¿Sabéis una cosa? En la época romana había un esclavo de confianza, que las familias más elevadas, las familias más pudientes, pues se encargaba de acompañar a los menores de la casa para que tuvieran una buena educación. Era el paidagogos, de ahí nuestra palabra pedagogos. Y lo que ellos tenían que hacer era encargarse del crecimiento moral de la persona y de poder acompañar desde que salía de casa ese niño y acompañarle a lo que nosotros ahora llamamos nuestras escuelas, para que recibiera una buena educación y pudiera llegar a ser un hombre maduro, un hombre responsable, un hombre como lo que tenía que ser, con ese objetivo. Y fijaros de qué manera Pablo hace una comparación entre la ley y Cristo, entre el ayo, que no era el maestro, y Cristo, nuestro maestro. Y le está diciendo a los Gálatas, oyes, daros cuenta, como veis en vuestra vida cotidiana, lo que está haciendo el pedagogo es acompañar a esa persona para que crezca, para que reciba la educación adecuada. Así es la ley. La ley nos acompaña hasta que llegamos a Cristo. Nos lleva hasta que llegamos al Maestro para recibir lo que realmente tenemos que recibir de la persona adecuada. Por lo tanto, la ley no era la que quitaba el sentir del Maestro, sino la que acompañaba para que pudiéramos llegar al lugar correcto. Es decir, que la ley estaba para conducirnos, estaba y está para conducirnos a Cristo. Y lo dice de una manera muy clara, conducirnos a Cristo. Eso es lo que hacía el ayo y lo que hace la ley en nuestra vida. Ahora, ¿qué muestra la ley? ¿Cómo nos conduce la ley? ¿Cómo cumple esa labor de pedagogo la ley en nuestra vida? Creo que en primer lugar, la ley nos muestra que somos incapaces. Somos incapaces de llegar a Dios. Y nos evidencia nuestra necesidad. Y como muy bien sabéis, Dios, en su plan de redención, pues escoge un pueblo. Y vamos a hacer algo de historia. Escoge un pueblo y no escoge un pueblo que ya estaba, que ya existía y hace un cambio de normas y de leyes, sino que Él quiere formar un pueblo para Él. Y escoge a Abraham para formar ese pueblo. Y todos conocemos esa historia, ¿verdad? De qué manera trabaja con Abraham y de qué manera terminan siendo esclavos en Egipto. Y cómo son liberados de Egipto. Y empieza ese éxodo, ese caminar conforme el propósito de Dios. Pero ya sabéis que un pueblo no es pueblo hasta que no tiene sus normas, sus leyes, ¿vale? Su forma de conducirse y de relacionarse unos con los otros. Y es curioso que, obviamente, todos los pueblos van teniendo sus normas de los ancianos o de los juristas que van poniendo esas leyes. Pero aquí, el pueblo de Dios no recibe esas leyes por ningún jurista, sino recibe las leyes de forma directa de parte de Dios. Y Dios les da la ley a través de Moisés. Esos 10 mandamientos, el decálogo. Y curiosamente cuando llega con la ley, ¿recordáis todo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo cuando
Moisés baja con el decálogo, escrito en las piedras. ¿Y qué estaban haciendo en esa idolatría? Adoraban el becerro. Adorando un becerro. ¿Y qué hace Moisés? Rompe la tabla cabreado. Todos hubiéramos hecho lo mismo, aunque pensemos que no. Y Dios le vuelve a dar el decálogo. Y el pueblo aprendió perfectamente cómo se tenía que comportar delante del Señor. ¿Qué pasó? Siguieron pecando. Y siguieron rebelándose. ¿Y qué hacía Moisés? Darle otras leyes. Y seguían rebelándose. Y seguían haciendo las cosas mal. Y cuando se iban desviando, ¿qué hacía Moisés? Le daba otras leyes. ¿Hasta cuántas leyes le dieron? ¿Recordáis? Pedro, no vale lo que contestes tú, ¿vale? Lo dijo Pedro. 613. ¿Cuántas has dicho? 613. ¿Podemos cumplir 613 normas? ¿Todos nosotros? Si solo, ¿cuánto tiene el código de circulación? Poquitas, y no las cumplimos, pues fíjate, 613. Ahí fallamos un montón. Y poco a poco vemos de qué manera Moisés le va dando esas leyes y esas normas con el objetivo de reconducirlos, de llevarlos por buen camino, de que pudieran entender cuál es el comportamiento que debemos tener, no solo con las leyes rituales o de costumbres, sino también con la justicia social y la moralidad. De qué manera el ser humano se tenía que comportar y de una manera especial, de qué manera el creyente se tenía que comportar delante de Dios. Pero al final del Pentateuco, al final de todas las leyes que recibe el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llegamos a una conclusión. Es imposible cumplirlas. No podemos. Porque lo que realmente manifiesta la ley es que somos incapaces. Incapaces de cumplir las demandas absolutas de Dios. Incapaces de seguir el camino de perfección que Dios nos quiere transmitir a través de la ley. Somos incapaces. Y a lo largo de los siglos, el pueblo de Israel manifestó que fue incapaz. Y siguieron con los profetas y manifestaron que fueron incapaces. Y llega la Iglesia y manifestamos que somos incapaces de seguir obedeciendo de una manera absoluta la palabra de Dios. Somos incapaces. Y por si no os habíais dado cuenta y no lo habíais experimentado en vuestra vida, Pablo le dice a los hermanos en Roma, no hay justo ni uno, no hay nadie que haga lo bueno. Buscarlo por donde queráis, pero no hay nadie. Y Gálatas 3, 10 y 11 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. La ley nos trae frustración, porque somos incapaces de poder cumplirla absolutamente. Y es posible que alguno de vosotros, permitirme este simbolismo, podéis cumplir 600 de esas 613, pero hay 13 que no cumplís. O podéis cumplir 612, pero hay una que no cumplimos. Y Pablo dice, es que aunque haya solo una, ya somos culpables. Porque la ley o la cumples toda o no funciona. O no funciona. Y volvemos a entender que el ser humano es incapaz de cumplir la ley de Dios. Porque hay pecado en nuestra vida. Y el pecado realmente es una barrera tan grande que no nos permite caminar conforme los principios absolutos de Dios. De hecho, el encuentro que tiene Jesús con el joven rico es eso,
enriquecedor. Porque cuando lees esa historia te das cuenta de qué manera están sucediendo las cosas y este joven no podía entender la invitación que Jesús de forma física le estaba dando para poder tener el camino de salvación, no tanto con lo que él pensaba que estaba cumpliendo, sino con lo que a lo largo de todo el Antiguo Testamento nos estaban manifestando, tanto todos los escritos como los profetas, de que la salvación viene por la fe. Y fijaos cómo le dice este hombre: oyes, Señor, yo soy cumplidor de la ley. No mataba, no cometía adulterio, no hurtaba, no daba falso testimonio, honraba a su padre, a su madre, y algo maravilloso, amaba a su prójimo. Y Jesús le dice: ¿ah, sí? ¿Eres un verdadero cumplidor de la ley? Demuéstramelo. Vende todo, repártelo a los pobres, y ven y sígueme. Y nos dice la Escritura, estoy en Mateo capítulo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. No le está hablando nada de salvación, cuidado, pero bueno. La palabra siguiente, es de tristeza, porque este joven nos dice, y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Este joven era rico y no podía vender toda su riqueza y dárselo a los pobres. Le costaba mucho. Y es curioso cómo lo entendieron los discípulos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces: ¿quién podrá ser salvo? ¡Pua! ¿Quién se puede salvar? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si meditamos un poquito en esta escena, nos damos cuenta que la cosa no tenía nada que ver con la riqueza física. No tenía nada que ver con cuánto das más o menos a los pobres, sino con el sentir que ese joven tenía del cumplimiento de la ley. Yo soy un servidor de Dios y he cumplido absolutamente la ley de Dios. Y Jesús le dice: ¿ah, sí? ¿Has cumplido la ley de Dios? ¿Todo? Pues entonces estás preparado para ir al paso más importante. El paso que manifiesta la realidad de nuestra relación personal con Dios, y es la transformación del corazón. Ama a los que están a tu alrededor igual que Dios los ama. Amigo, la ley no le había dado ese conocimiento. Le había dado unas normas, pero no ese conocimiento de Dios. Y qué lejos estaba de Dios, porque la relación con Dios no depende de las obras que nosotros podamos o no podamos hacer. La relación con Dios depende de la fe en la obra que Dios ha hecho a través de Cristo para nosotros. Y fijaos de qué manera lo entienden los discípulos. Si este tío, que era cumplidor de la ley, no se puede salvar, ¿quién se va a salvar entonces? Porque se miraban a ellos y decían: yo no cumplo la ley. Pero oyes, este joven parece que sí. No estaban entendiendo todavía el mensaje que Jesús le estaba diciendo. Y de qué manera tan clara Jesús le dice: para el hombre es imposible ser salvo. No hay ningún camino que nosotros podamos llevar para tener la salvación. No hay ninguno. Piensa el que quieras. No vale. No vale. Pero nos deja una esperanza. Para Dios sí. Para Dios sí es posible. Y Jesús le dice: yo os voy a enseñar cuál es el camino de salvación. No el cumplimiento de la ley, sino el camino de la fe. Y ahí es donde vemos realmente cómo el Señor sigue transmitiendo: somos incapaces de cumplir la ley, pero totalmente incapaces. La ley es como ese espejo de nuestra vida que refleja la realidad de lo que hay en nuestro corazón.
y evidencia las carencias que cada uno de nosotros tenemos, de una manera o de otra, ya sea que fallamos de una manera o fallemos de otra, pero todos al final fallamos. Porque no olvidemos Efesios 2.8, ¿qué dice? Efesios 2.8. Efesios 2.8. A ver, José, dilo fuerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto es de Dios. Te lo has ganado. Pero para ti, ¿vale? No para tus hijos. Es así. Somos absolutamente salvos por medio de la fe. Y nos sigue hablando la ley. Y la ley nos muestra la santidad de Dios y sus exigencias. Y tenemos que pensar que Dios es el ser creador, que tiene todo el derecho y toda la autoridad de decirnos cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer las cosas. Él es la regla, el estándar moral universal. Y Él marca los principios porque Él es el Dios, Señor y Creador de todas las cosas. Y así Pedro lo manifiesta. En 1 de Pedro 1.15 dice, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. La santidad de Dios es la que marca la regla general de comportamiento del ser humano en toda la creación, porque es el carácter de Dios. Y esa es la santidad que el Señor nos exige a cada uno de nosotros, para poder manifestar esa relación tan perfecta que había. ¿Recordáis en Edén, Adán y Eva? Es maravilloso ver de qué manera ellos estaban caminando con Dios. ¿Por qué podían caminar con Dios? ¿Lo habéis pensado? ¿Por qué caminaban y veían cara a cara a Dios? ¿Quién ha dicho no había pecado? No tenían pecado. No tenía pecado. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Y cuándo se rompe? ¿Cuándo se rompe la relación con Dios? Cuando desobedecen. Había solo una ley. Una ley que, fijaos, no estaba basada en el cumplimiento de normas, sino estaba basada en la confianza de esa persona que había dado la ley. Y les dijo, no comeréis de este árbol. De todos los demás podéis comer, pero de este no. ¿Por qué? Confía en mí. Confía en mí, porque va a pasar esto si vas a comer. Pero cuando el pecado entra en la vida de Adán y Eva, se rompe totalmente la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y no tiene comunión ni relación con el pecado. Por tanto, la ley nos habla de ese carácter santo de Dios, de esos atributos perfectos de Dios, de las exigencias de Dios, de la justicia de Dios, de la esencia absoluta de Dios, que luego tiene que venir el postrer Adán. Y fijaos de qué manera Pablo en Colosenses nos manifiesta que todo lo que es Dios lo podemos ver en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, la esencia de ese Dios que no podemos ver. Es la manifestación total y absoluta. Lo que quería transmitir la ley, que no pudimos entenderlo, lo transmite Cristo en esa vida perfecta. Y pudo ir a la cruz, ¿sabéis por qué? Porque Él cumplió la ley, porque Él era perfecto como hombre. Y aquí tenemos que desglosar, tenemos que diferenciar a Dios, a Cristo como Dios verdadero y Cristo como hombre verdadero. Ahí no puede caber a veces en nuestra mente, pero es una realidad. Cristo vivió como hombre y cumplió la ley como hombre y sufrió como hombre y tuvo las mismas tentaciones y situaciones como cada uno de nosotros como hombre. No lo hizo como Dios. Y evidenció
la santidad de Dios, lo que Dios quería conseguir a través de la ley. Y no podía. Nos manifiesta que en Cristo sí se puede. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y la ley nos muestra la suficiencia de Cristo, como estamos hablando. Gálatas 3, 12 y 19 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. El propósito de Pablo aquí nos está hablando de cómo la gracia es superior a la ley de Dios. Y utiliza unos razonamientos lógicos desde la perspectiva judía, ¿vale? Y está diciendo, oyes, Dios ha hecho un pacto con Abraham. ¿Y sabéis cómo hacían los pactos en el Antiguo Testamento? Cogían un animal, le mataban, le partían en medio y tenían que pasar por medio. Y era símbolo de lo que le pasaba a la persona que no cumplía el pacto. Tenía que morir, porque había hecho un pacto de sangre. Y en este caso es maravilloso ver cómo cuando Dios hace un pacto con Abraham, ¿recordáis? Abraham se queda dormido. Y el pacto que Dios hace es ratificado, es firmado solo por Él, que pasa por medio con ese fuego consumidor. Y consume todo. Y es maravilloso entender que incluso ese pacto que Dios hace con Abraham, ese pacto de salvación, ese pacto de cumplir sus promesas, es un pacto que no depende de la fuerza y del comportamiento ni la obediencia de un ser humano. Solo depende de Dios. Dios mismo ha hecho el pacto y se ha comprometido a cumplirlo. Y Dios tiene autoridad para proclamar y poder para cumplir. No depende de nosotros. Ese pacto no depende de nosotros. Y lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas era, oyes, la gracia es anterior a la ley. No lo olvidéis. Lo primero que vemos en esa relación con Dios es la gracia, no es la ley. Y cuando Abraham empieza su andadura de fe, Dios le hace una promesa, y la promesa fue dada por un acto de fe, 430 años antes de que se diera esa ley. Por lo tanto, la promesa es antes que la ley. Y en segundo lugar, utiliza un razonamiento lógico y comprensible, ¿no? Cuando un pacto ha sido dado, ha sido ratificado, no se puede alterar, no se puede anular. Por lo tanto, la ley que es posterior no puede alterar el primer pacto que Dios ha dado, que Dios ha hecho con Abraham. Fue la fe quien le puso a Abraham en el lugar adecuado, en esa relación íntima y personal con Dios. No fue la ley, no fue el cumplimiento de la ley. Y en tercer lugar, utiliza un argumento de la descendencia. Te daré a ti y a tu simiente después de ti. La simiente en singular, que no se estaba refiriendo a todos los descendientes de Abraham, como nos dice Pablo en el versículo 16, sino que se estaba refiriendo a una persona, a la persona de la promesa, a la persona de Cristo. ¡Fua! Dios ya había preparado antes de la fundación del mundo ese camino de salvación, ese camino de pacto en el Mesías que nosotros teníamos que aceptar. Y sigue diciendo en el versículo 21 y 22, dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley no contradice lo que el Señor ya había dicho anteriormente. No,
ratifica. ¿Recordáis cuando el ser humano pecó? Nada más que pecó, Adán y Eva, hay una promesa maravillosa en Génesis 3:15. ¿La recordáis? Es la promesa de salvación. Habéis pecado, pero yo os voy a dar un camino de salvación, por fe en la simiente, en la obra que Cristo iba a hacer. El mismo Dios, hecho hombre, cumpliendo todas las demandas absolutas que Él marcaba, dando su vida por ti y por mí, que no podíamos cumplir absolutamente la promesa de Dios, las exigencias de Dios. Y a lo largo de todos los profetas vemos de qué manera nos están marcando la dirección del Mesías. Incluso Ezequiel, recordáis las palabras, yo quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es la obra de Dios trabajando en la vida del creyente. Es la obra de Dios haciendo la transformación en el corazón. Porque esa transformación no puede llegar por el cumplimiento de las normas. Tiene que llegar por la obra de Dios, la obra directa de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la ley en el Antiguo Testamento nunca pretendía reemplazar la obra de Cristo. Nunca. Fueron espejismos que nosotros nos hicimos. El ser humano lo interpretamos como nos dio la gana, pero nunca pretendió reemplazar la obra de Cristo, la promesa de Dios. Y fijaos una cosa, si hubiera un ser humano en el mundo que pudiera ser salvo sin la intervención de Cristo, Cristo no hubiera venido. Pero si Cristo vino, y vino como vino, fue porque nadie, como dice Pablo en Romanos, nadie, absolutamente nadie, no hay ni siquiera media persona que pueda ser salva por sus propias fuerzas. Si no es a través del sacrificio de Cristo, nadie podemos ser salvos. Y cuando nosotros estamos diciendo que tenemos que cumplir la ley para ser salvos, estamos despreciando, manoseando la sangre de Cristo. Estamos diciendo, Dios, estás equivocado. Yo soy tan bueno, tan maravilloso, tan inteligente, tan poderoso, tan extraordinario, que no te necesito para ser salvo. ¿Tenemos que hacer algo? Cuando entramos en esa dinámica de las obras, ¡fua! ¡Qué difícil es! Porque nos vamos, como decía al principio, en los extremos, ¿no? Fijaos que la primera oposición que tiene Pablo para evangelizar en Galacia fue los judíos incrédulos, que le estaban diciendo que esto no era así, ¿vale? Pero la gran confrontación que Pablo tiene para evangelizar en Galacia fue con los judíos convertidos, los que se habían convertido al cristianismo, quienes realmente obligaban a los gentiles gálatas a convertirse al pueblo judío, ¿vale?, para poder ser creyentes y cumplir la ley de Moisés. Y predicaban un evangelio de fe y obras. Y le decían a Pablo, tú estás predicando un evangelio muy fácil, porque todo el mundo, se puede convertir y es muy fácil vivirlo así. Creo que aquellos que pensáis o pensamos que el evangelio es muy fácil, es que no hemos entendido el evangelio. Porque de fácil no tiene nada. Gálatas 5, del 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a la verdad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad. A libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra en amor.
6:2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Tenemos que cumplir? ¡Ja! Que quede muy claro que no tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. No tenemos que cumplir absolutamente nada. Porque Dios ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Y soy salvo. Pero cuando soy salvo, sí que tengo que hacer cosas. Tengo que evidenciar mi salvación en las obras que yo hago como creyente. Y fijaos de qué manera, a lo largo de todo el mensaje de Cristo, nos evidencia que el cumplimiento del Evangelio, el cumplimiento de la ley de Cristo, es superior al cumplimiento de la ley de Moisés. Porque no está basado en unas normas. No se trata, recordáis en Mateo, ¿verdad? Cuando nos estaba hablando, oyes, Mateo 5, no matarás, pero yo os digo, no solo no matar, tienes que amar a tu prójimo, a tu enemigo. No adulterarás, pero yo os digo. Y constantemente está diciendo, pero yo os digo. Y ese yo os digo es el que nos hace la puñeta. Porque nosotros decimos, hombre, ya somos salvos, ya está. No, perdona. Ha sido transformado a través del sacrificio de Cristo. Y hay un cambio de corazón. Se te ha dado un corazón de carne y se ha quitado ese corazón de piedra. Y ahora tienes que vivir de una manera diferente. No en el cumplimiento de unas normas, sino en el cumplimiento del amor de Dios a través de tus obras en las personas que están a tu alrededor. Porque el resumen, como nos lo decía Pedro y otros hermanos que nos han hablado de la ley, mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios, que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Y amar a tu prójimo, que nos cuesta mucho más. Porque a Dios le tenemos ahí y a veces, pues, como que nos es más fácil. Pero el que tenemos al lado, el que tenemos ahí rozando tú a tú y dándonos codazos, ese nos cuesta. Y aunque somos creyentes, ese nos cuesta. Y si ponemos en una balanza las veces que nosotros hemos podido obedecer los principios de Dios, no la ley, la voluntad de Dios en nuestra vida, el Evangelio de Dios, hay muchos negativos. Y Pablo incluso en Gálatas 5 nos dice, es que somos incapaces. Y fijaos de qué manera nos muestra el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y nos está diciendo, mira, podéis vivir cumpliendo la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo está en vosotros. Y a la medida que el Espíritu Santo pueda trabajar en vuestra vida, entonces vais a seguir los pasos de Cristo. Pero por vuestras fuerzas no vais a poder. Ni siquiera como creyentes podemos cumplir el Evangelio. Integrar en la forma de vida que Dios quiso en nuestra vida cotidiana. No podríamos. Solo es a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida que podemos vivir de forma diferente. No porque el vivir con las demandas de Cristo nos haga diferentes. Es que por cuanto somos diferentes en Cristo Jesús, por cuanto Dios nos ha dado la salvación, por cuanto Dios ha cumplido la promesa en nosotros de cambiar nuestro corazón, por cuanto Dios nos ha salvado, entonces podemos vivir de forma diferente. Y debemos, porque tenemos una responsabilidad, no de transmitir la ley a la gente que está a nuestro alrededor, sino de transmitir la imagen de Cristo, de demostrarle a la gente que está afuera que las exigencias de Dios sí se pueden vivir, que hay una forma diferente de vivir. Porque, ¿sabéis? Dios nos ha creado para tener una relación personal con Él, pero también para tener una relación horizontal con la gente que está a nuestro alrededor. Y no se puede tener una relación con Él sin la fe.
Y no se puede tener una buena relación con los que están a nuestro alrededor sin vivir esa fe. Y esa fe nos lleva a no un camino de libertinaje. ¡Fua! Soy creyente, ya puedo hacer lo que me da la gana. No. Soy creyente y Cristo es mi Señor, no solo mi Salvador. Y tengo que vivir y tengo que dar ese fruto como creyente que soy. No para cumplir la ley, porque no tengo que cumplirla. Amigo. Pero sí para transmitir el amor de Dios que hay en mi corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no le dejas trabajar en tu vida, que a veces le dejamos un poco como apartado, ¿verdad?, al Espíritu Santo. No le hacemos mucho caso, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo reine, porque no se trata de yo quiero amar. No. Por mucho que yo quiera hacer las cosas, te aseguro que vas a fallar. Nosotros hacemos las cosas, las hacemos bien, cuando dejamos que el fruto del Espíritu se vaya desarrollando en nuestra vida. Y es entonces que la gente verá a Dios en cada uno de nosotros. No porque tenemos que cumplir normas, pero por cuanto somos creyentes, tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, queremos darte las gracias porque no has dejado la salvación en nuestras manos. Gracias porque no has dejado la salvación en el cumplimiento de unas normas, de unas leyes, de unas obediencias que nosotros no llegamos, que nos hacen sentir frustrados porque somos incapaces de cumplir tus exigencias. Gracias porque nos has dado una salvación en Cristo Jesús. Gracias porque tú has hecho la obra de transformar nuestras vidas y porque tú día a día sigues haciendo la obra en esa ayuda, en ese perdón, en esa dirección, en ese cuidado que tienes de nosotros. Queremos darte en esta mañana toda la gloria a ti, Señor. Reconocer que tú eres el único Dios todopoderoso. Reconocer que la salvación solo depende de ti. Reconocer que esa promesa que tú nos diste un día cuando nosotros fallamos se ha cumplido en Cristo Jesús y nosotros somos beneficiarios de ella. Señor, gracias por hacernos tus hijos. Gracias por ese camino de fe. Ayúdanos para que ese Espíritu Santo que has puesto en nuestras vidas siga reinando, transformando y glorificándose en cada uno de nosotros. Pues te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hoy no hay café, tenemos todo el tema del mercadillo, o sea que no pasa nada, no vamos a tomar café, nos podemos seguir saludando y abrazando y también si queréis visitar el mercadillo, pues podemos aprovechar este tiempo, ¿de acuerdo? Y a las 12:15, si Dios quiere, continuamos.